Es miércoles de Health Café en Sale el Sol. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente eres un buen paciente? Porque ir al médico no basta. Hay quienes salen del consultorio y no toman el tratamiento, otros prefieren autodiagnosticarse con la ayuda del internet y muchos más no siguen las indicaciones del médico especialista. Vamos a cambiar el enfoque de qué hace el médico hacia qué haces tú como paciente con nuestra queridísima Juana Ramírez. Bienvenida. Gracias, Pepe. Oye, qué buen tema. Muy buen tema porque fíjate, a todos los escuchamos decir, necesito que me recomiendes un buen médico para, ¿no? Entonces estamos muy enfocados en tener un buen médico para que atienda cualquiera de nuestros problemas de salud, pero creo que pocas veces nos preguntamos si nosotros somos buenos pacientes o pésimos pacientes. Tú que además eres doctor, ¿eres bueno o malo? Yo creo que por definición todos los médicos somos malos pacientes. Malísimos pacientes. Malísimos, pero ¿qué significa realmente ser un buen paciente? Pues mira, ser un buen paciente, entre otras cosas, es ir a la consulta con la información correcta. De repente, no sé si a ti te pasa, que nos da pena como pacientes y entonces mentimos o no decimos toda la verdad, ¿no? Cuando el doctor dice, bueno, ¿y haces ejercicio? Sí, regularmente. O consumes alcohol o no, fumas o no. Y esos datos, tú lo sabes, son definitivos a la hora de hacer un diagnóstico. Pueden cambiar radicalmente el tratamiento que un médico indique. Así que la realidad es que no necesariamente tenemos una reflexión profunda sobre cómo ser buenos pacientes. Y esto que dices es muy clave, me pasa mucho en la consulta, sobre todo cuando viene un señor con su esposa. Señor, ¿usted toma alcohol? No, de vez en cuando la esposa, por favor, dile la verdad. No es real. Y sí es importante, Sí, como tú dices, para el médico tener toda la información, no mentir. ¿Y cuáles otros errores cometen? Ahí te van los comúnmente? errores más comunes. Uno, que no llevamos la información completa con el doctor ni las preguntas que queremos hacer. Dos, no llevamos nuestros estudios y entonces eso dificulta la tarea de diagnóstico. Tres, no hacemos una lista completa de los medicamentos y, ojo, de los suplementos también que estamos consumiendo. Otra, no seguimos las indicaciones, o sea, vamos al doctor, nos prescriben, nos indican qué tratamientos diagnósticos tenemos que hacer, pero no seguimos las indicaciones. Y otra muy común, Pepe, es que ya nos sentimos bien y entonces abandonamos el tratamiento o no vamos a las siguientes consultas de chequeo y seguimiento. Esto del tratamiento es muy clave. Nosotros, en lo que acabas de decir, hablamos de pacientes malos informantes. Decimos, el paciente es muy mal informante, es difícil sacarle una historia clínica. Pero el compliance, se dice que el paciente siga el tratamiento médico adecuado, también es un error muy común. O sea, te dan una receta y no la sigues tal cual. Fíjate cómo será de común que la Organización Mundial de la Salud dice que el 50%, o sea, más de la mitad de los pacientes no siguen las indicaciones de los médicos y sobre todo preocupa en pacientes crónicos que deben tomarse una medicación permanentemente y algunos por el resto de su vida y con mucha frecuencia entran y salen del tratamiento, es decir, tienen una mala adherencia terapéutica y esa mala adherencia hace que existan complicaciones y que incluso se ponga en riesgo la vida. Esto es clave, me pasa mucho que me habla un paciente, es que no me he sentido nada bien, doctor. Dije, ¿y el tratamiento? No, es que no me lo tomé. Y tú como médico dices, pues, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué información nunca se debe de omitir en la consulta médica? Esto va sobre todo para hombres porque son las mujeres las que dicen más verdades. Pues mira, la información, por supuesto, debe tener que ver con todos los síntomas que hemos tenido y por cuánto tiempo los hemos tenido, aunque nos dé pena decir, mire, la verdad es que este dolorcito lleva ya 2, 3 meses, es más, ni me acuerdo hace cuánto lo tengo. Lo más importante es poder decir la verdad al doctor para que entonces en función de eso ustedes puedan tomar mejores decisiones, como decía antes, sus estudios recientes, los medicamentos, los suplementos que están tomando y los hábitos de vida que tienen. Eso también es fundamental para que puedan darse las recomendaciones correctas, Pepe. Ahora, otra cosa, es muy común que la gente empiece a buscar información en internet. Pasa cada vez más, ¿eh? Que llegue con ustedes a decirle, pregunté a ChatGPT o lo encontré en Google, etcétera. Está bien hacer esas preguntas. Lo que es un reto es saber que esa información es de una fuente confiable. Entonces, está bien consultar, pero de todas maneras, esta conversación con el especialista es vital. Sobre todo que el internet no te quita, no sustituye el juicio clínico. Y muchas veces el lenguaje del paciente es un lenguaje que tú lo ves, no te lo está diciendo, pero lo estás viendo en la consulta. Los síntomas te los dice, pero los signos los ves tú y eso no te lo va a decir el internet. ¿Qué checklist, qué debería de llegar un paciente con qué a la consulta? Pues bueno, además de todo lo que ya les he dicho, creo que es importante hacer todas las preguntas. Un buen paciente, Pepe, no es aquel
que sigue las recomendaciones sin hacer preguntas. Es aquel que toma una posición activa en su tratamiento, que se asegura de entender perfectamente cuál es el diagnóstico, que le hace las preguntas correctas al doctor, pero que después de llegar con un acuerdo, un consenso, un tratamiento, sigue esas recomendaciones. Y ojo, de verdad tengo que insistir, aunque ya se sientan bien, terminen sus tratamientos y regresen para las citas de seguimiento con sus doctores. Eso es muy, muy importante. Se me hace clave este episodio que vas a tener porque nadie habla de esto. Nadie habla de esto y de verdad nos hacen la vida más fácil. Y otra cosa clave que quiero nada más añadir es no se vayan con dudas del consultorio. Porque luego en la historia clínica es, ¿de qué estuviste malo? Ay, pues nunca me enteré, no supe qué era. Entonces siempre tu salud es clave, que sepas lo que te está pasando. Y lleven algo, dónde apuntar. Luego, Claro. ¿cómo era que tenía que tomarme esto? ¿Qué fue lo que me dijo el doctor? Tomen nota que esa es información muy valiosa. Y cuéntanos de tu podcast. Ay, tenemos un episodio precioso, además súper inspirador, porque hablamos con el doctor Alejandro Lira, un cirujano extraordinario de la ciudad de Puebla, que nos cuenta su paso de médico a paciente oncológico con un diagnóstico muy complicado, un tumor de duodeno, al que se le estimaba una sobrevida de 11, 12 meses. Se lleva 6 años, 84 quimioterapias, múltiples cirugías, pero creo que es una conversación muy sensible que nos ayuda a reflexionar de cómo ser mejores pacientes, de cómo la vida vale la pena todos los días, de cuáles son las cosas que verdaderamente tienen valor, Pepe. Así que de verdad es un episodio de los más bonitos que creo que he hecho en Health Café. Qué bonito, te felicito. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos. Gracias, Juana, por venir. Gracias por acompañarnos y nosotros vamos a ver qué más tenemos aquí en el foro.